la guía número... perdón, tienen a mano la guía número 3A con la que vamos a trabajar hoy. Así que vamos a ver entonces, ya tengan la mano, comenzamos a trabajar. Recuerden los chicos que tienen que rendir práctico, que mañana a las 20 horas tienen el recuperatorio, ¿no? Para los chicos que tienen que recuperar prácticos. Y recuerden que de acuerdo al cronograma de evaluaciones que tenemos en ese programa, teníamos que dentro de poco, dentro de poco tienen ustedes, ¿no es cierto?, el segundo práctico. Pero recuerden que vamos a hacer, corremos una semana en todo. ¿Está? Profe, Bien. Sí, escucho. le quería preguntar cómo hacemos con el tema de la asistencia. ¿Ponemos el DNI en el chat? No, ya les paso yo un formulario de Google para que se anoten allí. Por el chat les voy a poner el link del formulario para que allí dejen constancia de su asistencia. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Bien, Profe, para rendir entonces el final en diciembre, ¿es presencial ya? el final va a ser presencial, ya es presencial. Así que vamos a trabajar un poquitito como también en la clase, de qué manera lo vamos a hacer en forma presencial. Está porque cambia un poco, ¿no es cierto?, al hacerlo en forma presencial. De Bien, forma presencial, el final es múltiple de opción también. cambiamos un poco. Vamos a cambiar un poco. Bien, Está, gracias. se hace un poquitito, no sé si se hace más difícil, de cualquier manera en el segundo práctico sí le vamos a pedir un poco más de interpretación de texto, ¿está? Bien, estaba dándole tiempo a que todos ingresen un poquitito más para comenzar a trabajar, así que esperamos 2 minutitos más y lo hacemos, ¿no? Un ratito. Bueno. Estamos con ¿cuántos participantes? Hay 104 cuando hay inscritos 190. Entonces, vamos a esperar un ratito. Bien, pero ya creo, a ver, un segundo más y ya empezamos a trabajar. Bien, de a poquito se van uniendo. Bien, vamos a ver entonces, chicos. En esta guía número 3, y les va a servir también para los que tienen que rendir recuperatorios de prácticos mañana, lo que se hace es una guía como para afianzar totalmente los conceptos fundamentales que ustedes ya se habrán dado cuenta que son la frase nominal y la frase verbal. Entonces, el objetivo, ¿no es cierto?, es hacer la revisión de todo esto, hacer que afiancen aún más estos temas para poder seguir avanzando y en los temas y para poder trabajar, ¿no es cierto?, ya más en la interpretación de los textos, no tanto en la parte gramatical y el reconocimiento de formas, sino más que nada ya empezar a trabajar con interpretaciones, es decir, tratar de traducir más texto, de ver si comprenden más los textos. Bien, bien, revisemos los conceptos de frase nominal. Como ustedes ya saben, una frase nominal es aquella que está compuesta por uno o más sustantivos que se encuentran en la extrema derecha, precedido por uno más adjetivos. Decimos cuando hablamos de adjetivos, nos referimos a palabras que tienen forma de adjetivos o bien, ¿no es cierto?, palabras que funcionan como adjetivos. Y algo importante que a la hora de traducirlas siempre tenemos que comenzar a hacer la traducción de estas frases a partir, ¿no es cierto?, del núcleo o los núcleos sustantivos. Bien,
Luego revisábamos los conceptos de frase verbal. Siempre que hablamos de frase, ustedes se tienen que hacer la idea, se tienen que poner en la imagen en su cabeza de que tengo que encontrar al menos 2 verbos. Recuerden entonces que frase verbal es aquella que está compuesta por uno o más verbos que se encuentran a la extrema derecha, que son los núcleos, de la misma manera que la frase nominal, precedido por uno o más auxiliares, y es muy común encontrar en esas frases verbales, ¿no es cierto?, encontrar un adverbio. ¿Está? Y recuerden que ustedes al adverbio lo reconocen porque ese adverbio tiene la terminación li. ¿Estamos? Bien. Entonces, aquí empezamos a trabajar, les dice, lea el texto adjuntado a la guía, partes de un artículo de investigación, aplicando la estrategia del vistazo y expresa el tema del mismo. Entonces, ustedes saben, calculo que deben saber, ¿no es cierto?, que un artículo de investigación es el documento principal de una comunidad científica, porque es a través de este documento que los investigadores dan a conocer los resultados de su investigación, ¿no es cierto? Bien, como ustedes están en la universidad, es importante que se vayan familiarizando, ¿no es cierto?, con el artículo de investigación, y ustedes saben que todo artículo de investigación tiene secciones que son obligatorias. Por ejemplo, el abstract, ¿no es cierto?, que es donde ustedes van a encontrar el resumen del trabajo. Está en pocas palabras, se resumen de qué se trata el trabajo. Eso es importante, aprender a leer los abstracts, ¿no es cierto? Porque si a nosotros encontramos, supongamos que el día de mañana ustedes están en la universidad o aún siendo estudiantes participan de un proyecto de investigación, necesitan, ¿no es cierto?, estar al tanto de esto. Y muchas veces cuando uno quiere participar en un congreso, no muchas veces, siempre, con alguna conferencia, quiere hacer la presentación de algo, lo primero que le piden, ¿no es cierto?, de los organizadores del congreso es que se le envíe un abstract del trabajo. Bien, aquí nosotros les incluimos, ¿no es cierto?, 2 partes de un artículo de investigación. El abstract y la introducción. Un artículo de investigación se compone de la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a, primero principal, nos vamos a enfocar en el artículo, en la parte del abstract solamente. Vamos a comenzar a trabajar en la parte del abstract. Si ustedes lo ven, lo tienen en papel. De cualquier manera, si no lo tienen en papel, lo tienen en la pantalla. El trabajo, este artículo de investigación, se llama The Macroeconomics of the Minimum Wage. Bien, ¿hay alguien que puede traducir el título de este abstract? ¿Qué dice el abstract? A ver, alguien que active el micrófono y exprese cuál es el tema de este artículo de investigación. A ver, alguien, vamos. De Ajá, a ver. Sobre el salario mínimo. Bien, ¿y qué dice sobre el salario mínimo? El título del trabajo de investigación. La macroeconomía de salarios mínimos. Perfecto, la macroeconomía del salario mínimo. Es importante cuando uno lee, ¿no es cierto?, también un abstract, en fijarnos lo que dice aquí, que yo les voy a señalar, lo que les dice aquí, las keywords, ¿ok? Aquí les dice, ¿no es cierto?, a ver si me permite ahora marcar, señalar, ¿no es cierto? Bien, aquí es importante marcar entonces lo que me dice aquí con respecto a las keywords. ¿Qué son las keywords? Son las palabras claves, y eso me dice mucho, me va a decir mucho a mí con respecto, y no sé por qué no me deja, no me habilita marcarles, pero no importa. Voy a utilizar las otras, voy a utilizar de lo que me da Cisco Webex aquí, bien, para resaltar. Un segundito para que podamos trabajar mejor. Bien, entonces aquí, las
aquí tienen las keywords, ven que estoy subrayando con mi mal pulso en rojo, las palabras claves. ¿Por qué son importantes las palabras claves? Porque son las palabras que me ayudan a mí, ¿no es cierto?, a saber de qué voy a encontrar en este artículo y qué voy a encontrar en este abstract. Entonces, ¿qué me dice? Minimum wage. ¿Qué significa minimum wage? Dijimos el salario mínimo. Salario mínimo. Bien, luego me dice macroeconomy. ¿Qué me va a decir allí macroeconomy? La macroeconomía. Macroeconomía. Dice, bueno, ya me estoy viendo, ¿no es cierto?, que debido a la macroeconomía del salario mínimo, algo me dice que voy a tener unemployment, desempleo. Exacto. Bien, desempleo. Effort, esfuerzo. Monetary policy, ¿qué me dice? Política monetaria. Está. Son todos temas de los cuales lamentablemente los argentinos estamos bastante empapados. Bien, entonces, lo que les voy a pedir ahora es que ustedes hagan lo siguiente. Voy a leer, ¿no es cierto?, el texto, voy a leer el abstract y ustedes van a ver, y no sé por qué no me deja mover, esperen un poquitito que me está pasando que no puedo moverlo ahora. Ahora a ver si me deja. Ahora sí. Bien. Lo van a leer, ¿no es cierto?, a este abstract y quiero que ustedes después me digan de qué se trata el abstract. ¿Qué es lo que lograron entender del abstract? ¿Se acuerdan? ¿Qué estamos haciendo? Enfrentando un texto, recuerden que decíamos siempre que cuando nos enfrentamos a un texto por primera vez, lo importante, ¿no es cierto?, es tratar de leerlo en forma completa, aplicando la técnica del vistazo, no marcando todas las palabras que se parecen en ambos idiomas, las claves tipográficas y lo demás, sino tratando de eso inconscientemente, tratar de aplicarlo mientras voy leyendo. Está entonces, vamos a mover esto de lugar para que me deje moverlo otro. Bien, y aquí tienen, si no tienen la guía a mano, ahí les pongo todo el texto, está, para que ustedes trabajen y vean de qué se trata este artículo de investigación y de acuerdo a lo que dice el abstract y qué logran entender, sin buscar palabras en el diccionario, solamente 4 minutitos, nada más. ¿Estamos? Sí, profe.
Por favor, trabajen, chicos, aunque son muchos y nos va a costar que todos participen, pero trabajen porque después van a tener los parciales y el práctico, el parcial, las evaluaciones finales, y bueno, si ustedes no trabajan, vamos a tener problemas, ¿no? Profe, disculpe. Hay un Sí. compañero que tiene el micrófono prendido. Sí, por favor, deshabiliten los micrófonos mientras trabajan, porque se siente mucho ruido. Bien. Bien, a ver, veamos, creo que ya tuvieron el tiempo suficiente, ¿no es cierto?, como para poder determinar, ¿no es cierto?, de qué se trata el texto. ¿Estamos? Me esperan porque hay una chica que está en el Zoom. Qué bárbaro. Bueno, totalmente culpa mía. Bien. Entonces, veamos. ¿De qué se trata? ¿Qué les dice el abstract de este texto? A ver, Sobre el habiliten. estudio del impacto de la macroeconomía, algo así. Bien, el estudio del impacto de la macroeconomía, ¿de qué? Claro, sobre El los salario salarios mínimo. mínimos. Bien, En el entonces, salario mínimo. está. ¿Y qué será ese statutory minimum wage? Es el Puede ser salario legal. mínimo El legal. estatuto. Es legal. Está entonces, este documento estudia el impacto macroeconómico del salario mínimo legal. Bien, eso es, ¿no es cierto?, la idea principal. Eso, bien. ¿Y qué otra información lograron ustedes captar del texto? A ver, habiliten los micrófonos. ¿Estamos? ¿Cómo se estima el salario mínimo? ¿En ¿Cómo base a se qué estima? dice? Bien, ¿cómo se estima el salario mínimo? El autor de este En base texto al que modelo de una escala. a un modelo de escala media. Bien, perfecto. ¿Alguna otra información que haya logrado descubrir del texto? Sí, dice cómo impacta en las variables. ¿Y cómo impacta? Bien, en las variables agregadas, se puede decir. Sí. Bien. Antes que me olvide, bueno, continuamos. ¿Qué más? ¿Algo más? Y de los efectos también habla. Habla de los efectos también, perfecto. ¿Algo más? De la política monetaria se puede predecir. Bien. Bien. Y después habla de Entonces, la Reserva Federal, la menciona nada más. la menciona. Bien. Entonces, en líneas generales sabemos que este artículo se trata, ¿no es cierto?, del impacto que tiene el salario mínimo legal en la macroeconomía. Ustedes pudieron ver que el autor de este artículo de investigación usa un modelo especial. Se menciona a la Reserva Federal, se habla del modelo en el abstract varias veces, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven, y recuerdan que decíamos nosotros que si una palabra se repite varias veces en un texto es porque es importante. Si ustedes analizan, tienen. En la línea 10 les habla de a medium scale DSG model. Luego, más adelante, le vuelve a hablar del modelo en la línea 14 de model predicts, ¿ok? Si continúo analizando, ¿no es cierto?, el paper
veo, o continúo analizando, ¿no es cierto?, el abstract, porque este no es el paper completo, es una parte del paper, se va hablando del modelo, se vuelve a hablar del modelo en otras partes. Bien, entonces, a eso ya tenemos una idea de qué se trata, entonces ahora sí nos vamos a concentrar un poquitito, ¿no es cierto?, en las actividades sobre ese abstract para justamente tratar de afianzar temas con los que tenemos que ustedes tienen que saber muy bien, ¿no es cierto? Entonces, les dice en la actividad B, en la sección abstract, identifica en el texto las frases nominales que presentan las características consignadas debajo, una por línea, y proporciona su traducción de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Entonces, ya les pide, ¿no es cierto?, en forma específica, les dice que encuentren 4 frases nominales en el texto de 4 elementos, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que sí se puede, ¿no es cierto?, que sí no que se puede, sino que se toma en cuenta, ¿no es cierto?, dentro de los elementos, a los artículos, los pueden tomar en cuenta. Entonces, tienen que encontrar frases nominales de 4 elementos en la línea 10, en la línea 13, en la línea 16, 17 y en la línea 20. ¿Está? Bien. Tienen 5 minutos para trabajar con esa actividad. O sea, en el abstract, en esas líneas que se mencionan, en la línea 10, en la línea 16, está en la línea 17 y en la línea 20, ustedes tienen que encontrar frases nominales de 4 elementos. 5 minutos y charlamos. ¿Estamos? Manos a la obra. Por favor, trabajen, no esperen a que pasen los 5 minutos y controlemos con 2 o 3 alumnos. Como son tantos, obviamente, yo no los puedo mencionar y sería, o tendría que hacer random access, diremos, acceso al azar, pero vamos a hacer así, no esperen a que que controlemos con los demás. Pónganse a trabajar. Después tienen tiempo de ver si estuvieron acertados o si realmente se equivocaron en algo, y este es el momento para que aclaremos, para que ustedes habiliten el micrófono y lo que no entiendan, pregunten. No importa si creen que es algo obvio, pregunten. Esta es digamos, el momento que tienen para hacerlo. ¿Estamos? Manos a la obra. 5 minutos, no más de eso.
Bien, ¿estamos listos o no? ¿Sí? Sí, ¿O profe. todavía les cuesta todavía reconocerlo? Sí, profe. ¿Estamos Ya listos? está. Bueno, en Sí, breve ya profe. les voy a poner después, media hora antes de terminar la clase, les voy a poner el link del formulario para que quede constancia de la asistencia. Muy bien, entonces, en la línea 10 nos decían, y espero que me deje subrayar ahora, encontramos una frase nominal en realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Está 5 elementos. ¿Cuál es la frase? A medium scale. Muy bien, y no sé por qué no me deja. Qué maldita que está ahora voy a tener que entrar aquí. Espérenme un poquitito. Muy bien. La frase, como bien dijeron ustedes, muy bien, es la que dice, entonces, En medium scale. exacto, medium, pero fíjense que voy a renegar ahora, si me esperan un segundito, que voy a tener que renegar que no me deja marcarles. Ujú. A ver. Voy a bajarle con el lápiz, herramienta de lápiz era más fácil. Entonces, es medium scale DSG DSG model. model. Está bien. Si yo analizo, digo, ¿qué es el elemento que me dijo, aquí puede empezar tu frase nominal? El artículo A. Bien. Entonces digo, tengo que encontrar un sustantivo. Medium scale, si bien scale es un sustantivo, adelante tengo una frase guionada. Y normalmente cuando yo encuentro una frase guionada, esas frases guionadas normalmente funcionan como adjetivos. Luego sigo, tengo siglas y finalmente tengo la palabra model, que es un cognado, digo es el sustantivo. ¿Y qué me marcó el final? Me marca el final, ¿no es cierto?, el signo de puntuación, la coma. Entonces, mi frase nominal es la que dice, la que tengo la que tengo marcada allí. ¿Qué me dice con respecto a eso? A la hora de traducir, recuerden, siempre voy a comenzar por el sustantivo núcleo que se encuentra a la extrema derecha y es a partir de allí que empiezo a traducir y yo tengo que tratar de adaptarlo a la frase como para poder sacar el significado. Entonces, ¿qué digo? Modelo. ¿Qué tipo de modelo? Un modelo de DSGE, que tendríamos que leer de qué se trata, ese DSGE. Bien, es un modelo DSGE. ¿A qué? A escala escala media. media, un modelo DSG a escala media. Si yo hago una traducción palabra por palabra, digo modelo DSG escala media. Obviamente que ahí tengo que agregarle otras palabras, ¿no es cierto?, para que en español esa frase nominal tenga sentido. ¿Está? Muy bien. De allí vamos a la línea 13, les dice, ¿no es cierto? En la línea, No, en 16. realidad, perdón, en realidad la frase estaba en la línea 12. ¿Está? Perdón, ahí había un error. En la línea 12. ¿Cuál sería la frase nominal de la línea 12? Value general. Muy bien. La que dice various general equilibrium effects. Bien. Si ustedes analizan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que primero veo? Si bien es cierto que no tengo elementos que me indican dónde empieza esa frase nominal, ¿qué pasa? Me voy a guiar de los sufijos. ¿Recuerdan? Los sufijos me ayudan a mí a determinar qué categoría gramatical de palabra tengo. Si digo various, ¿qué tiene? Tiene la terminación ous. La ous es formador de adjetivos. Bien, sigo y me encuentro con general, pero ¿qué pasa? Termina en al, es un adjetivo, pero ese general está dentro de una frase guionada. Ya me dijeron que es común que las frases guionadas estén funcionando como adjetivos. Y aparte saber que este general, en realidad, a lo que está modificando es la palabra que le sigue y no
al núcleo, ¿está? Y me encuentro equilibrium, es un sustantivo, pero hay algo que interrumpa aquí, no, sigo, tengo effects, termina aquí, y lo que me marcó, en este caso, el final de la frase nominal es el pronombre relativo that, que está entre los elementos que me marcan el final. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esta frase nominal? El núcleo es, ¿no es cierto? Effects. Es allí, ¿no es cierto? A partir de allí que tengo que empezar, ¿no es cierto?, a hacer la traducción. Efectos. ¿Efectos de qué tipo? Efectos de equilibrio general, varios. Una vez que ya comprendí lo que el autor me quiso transmitir, yo ya sé que esto significa efectos de equilibrio, los varios efectos de equilibrio general. ¿Está bien? Vamos ahora a la línea 16. En la línea 16, ¿qué frase nominal de 4 elementos encontraron? The Federal Minimum Wage. Perfecto, la que dice The Federal Minimum Wage. Esta es más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque comienzo, ¿no es cierto?, con el artículo y ya, ¿no es cierto?, ya lo repetimos hasta el cansancio, que si aparece un artículo, tengo las posibilidades de estar ante una frase nominal porque el artículo me anuncia la presencia del sustantivo. Y que pueden ocurrir dos cosas, o que el sustantivo esté al lado y se me acabó el problema, el sustantivo al lado y tengo una preposición y se me acabó el problema, o bien que el sustantivo esté más adelante, en cuyo caso yo tengo la casi certeza de estar ante una frase nominal. ¿Está? Entonces, sigo, federal termina en al, tiene forma de adjetivo, ya sé que tiene una frase nominal, minimum es un cognado, no hay nada que interrumpa, wage, y sí, que me marcó el final. La frase verbal conjugada, o en este caso, ¿no es cierto?, el verbo modal ud, está el verbo modal ud que me indica, ¿no es cierto?, el inicio de una frase verbal, está conjugada. Bien, y luego me dice que tengo otra frase nominal de 4 elementos en la línea 17. ¿Cuál es esa frase nominal larga? A minimum wage. Minimum wage hike. Hike, perfecto. Sí, yo empiezo con A, ¿no es cierto?, que es el artículo. ¿Y qué me marca al final? Me marca al final el verbo modal ud, que me dice hasta aquí llegaste. Y entonces, por lo tanto, aun cuando yo no sepa qué significa hike, o qué categoría gramatical tenga hike, por estar al final, sé que esto es el núcleo sustantivo. Entonces, en el anterior decía, en the Federal Minimum Wage, yo decía, salario mínimo federal. En este, siempre recordar, empiezo a traducir por el núcleo, los núcleos sustantivos. ¿Está? High, ¿qué es? Es un aumento. ¿Un aumento en qué? En el salario mínimo, un aumento en el salario mínimo. ¿Está? Bien. Continúo y luego me piden que en la línea 20, tengo otra frase nominal de 4 elementos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto hincapié en las frases nominales de 4 elementos? Recuerden, las frases nominales en los textos científicos, técnicos, académicos, tienden a tener mucha información empaquetada delante del sustantivo, lo que resulta difícil para nosotros, ya que en nuestro idioma siempre al sustantivo se lo modifica en forma posterior. En muy pocas ocasiones, ¿no es cierto?, tenemos premodificación de los sustantivos. Pero esto es, ¿no es cierto? Y si yo, esto es una característica de los textos científicos, mucha información delante del sustantivo, ¿está? Entonces, es importante que estemos al tanto de eso y saber cómo se traduce. Vamos a la línea 20. ¿Cuál es en la línea 20 la frase nominal de 4 elementos? An alternative. Estimate model. Perfecto. Empiezo con el artículo y que me marca al final la coma, el signo de puntuación.
La presencia, ¿no es cierto?, del artículo an me dice, podés tener una frase nominal. De encontrarlo al sustantivo. ¿Y qué me encuentro? Que tengo Ibe. Ibe. Me dice que eso tiene forma de adjetivo. Por lo Adjetivo. tanto, ya sé que tengo una frase nominal. Tengo que encontrar mi sustantivo. Sigo y digo estimated. Termina en ed. Ustedes, si bien es cierto que hay excepciones con palabras terminadas en ed funcionando como sustantivo, ustedes jamás lo van a ver aquí. Son en otro tipo, en otras áreas. Entonces dice, una palabra terminada en ed no puede ser sustantivo. Entonces, ¿qué digo? Tiene la ed y ya sé que las palabras terminadas en ed como participio pasados, que me va a decir que lo voy a traducir con had oído, funcionan como adjetivos cuando modifican a un sustantivo en forma previa o en forma posterior. En este caso, en forma previa. ¿Cuál es el núcleo? La palabra modelo. Entonces digo, modelo, ¿qué tipo de modelo? Un modelo estimado, o sea, modelo estimado, y después digo, alternativo, está alternativo un. Entonces ya ahí sé que me quiso transmitir el autor y voy a decir un modelo alternativo estimado o un modelo estimado alternativo. ¿Está? Entonces, esto era y les sirve, repito, debe haber chicos que tienen que rendir el recuperatorio mañana a las 20, les sirve para recordar, reforzar estos conceptos. Muy bien, voy a borrar toda esta información y vamos a ir a la parte de arriba ahora donde tenemos que trabajar con... un segundito, quería ver aquí, bien. Voy a sacar de aquí para poder ir a trabajar aquí arriba con las actividades. En las actividades me dice ahora, en la otra actividad que me propone me dice, en la sección abstracta ahora, identifique en el texto frases verbales conjugadas que presentan las características consignadas debajo y brinda su traducción de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Entonces, tenemos tenemos una frase verbal compuesta por un verbo modal más un infinitivo en la línea 14. Después, en la línea 17, una frase verbal compuesta por un verbo modal más un infinitivo y un adverbio. En la línea 21, una frase verbal compuesta por un verbo modal más un infinitivo más un adverbio. Entonces, vamos al texto y en el texto les tengo que decir porque me parece que teníamos un error en el número de líneas. En la línea 14, en realidad en realidad en la línea 13 está, después les decía en la línea 17, sí, está bien en la línea 17 y en la línea, en realidad tienen una frase con esas características en la línea 16 y en la línea 17 y no tienen nada, a ver si no estoy equivocada, está bien, solamente hay un error, en la línea 21 no hay nada, chicos. Está entonces, donde tienen que buscar esas frases con esas características son en la línea 13, en la línea 16 y en la línea 17. ¿Estamos? Muy bien, tienen 5 minutos, trabajen, no solo las tienen que reconocer, sino también traducir. ¿Está? Muy bien, 5 minutitos, trabajen con eso y charlamos.
Bien, trabajemos. Entonces, a ver, voy a habilitar de nuevo la parte de las notaciones y veamos aquí, a ver si me deja marcarles ahora. En la línea dijimos que teníamos, en la línea 13, ¿cuál es la frase verbal de la guía de la línea 13? Which can potentially. Can potentially trigger. Bien, perfecto. Can potentially trigger. Ahí ustedes tienen el ejemplo, ¿no es cierto?, de una frase verbal con el verbo modal, que es, ¿no es cierto?, el can, y tienen en el medio algo importante, ¿no es cierto?, que cuando hablábamos al principio de lo que es una frase verbal, decíamos que podíamos encontrar en la frase verbal, podíamos encontrar, ¿no es cierto?, un adverbio, que cuando se trata de adverbios regulares, ¿no es cierto?, lo reconocíamos rápido por la presencia de la partícula li. ¿Está? Bien, y tenemos el verbo en infinitivo trigger. ¿Cómo se traduce esta frase verbal? Puede provocar potencialmente. Bien, puede provocar o puede disparar potencialmente. Perfecto, muy bien. Luego dijimos que teníamos frases verbales con las características solicitadas en las en las líneas 16 y 17. Bien, ¿cuáles son esas frases? Could substantially affect, perfecto. Otra vez, ¿no es cierto?, para de graficarles, ¿no es cierto?, que es posible o que es muy usual encontrar un adverbio interrumpiendo una frase verbal, a donde tengo aquí, en este caso tengo el verbo modal, would, y affect. ¿Cómo se traduce esta frase verbal? Afectaría sustancialmente. Perfecto, afectaría sustancialmente. Importante recordar aquí, vamos a ver si me permite aquí escribir, ¿no es cierto? Recuerden que el verbo would, que es el verbo modal would, pongamos aquí, no tiene traducción. ¿Se acuerdan de eso? No tiene traducción. Pero, ¿qué me dice? Me dice, ¿no es cierto?, que al verbo al que acompaña lo traduzco con la terminación ia. ¿Está? Eso es para que les quede bien claro. ¿Está? Ia. A ver, ahora, ¿qué otro verbo modal? Ya que estamos repasando los verbos modales que me indican siempre que estoy ante una frase verbal conjugada, tenemos otro verbo que no tiene traducción, otro verbo modal que no tiene traducción, es el will. ¿Se acuerdan? No tiene traducción, pero también, ¿qué me dice? Que al verbo al que lo acompaña lo voy a traducir en futuro. Futuro. Todos esos son elementos importantes a recordar. No lo traduzco al verbo al que sigue, no lo traduzco a la partícula, pero sé que esa partícula me está diciendo que al verbo al que acompaña lo voy a traducir en futuro. Y la otra frase, ¿no es cierto? Vamos a volver a marcar aquí. La otra frase es la de would, even, cause. Ahora no sé por qué me da de esta manera. A ver. Bien, es la que dice entonces would, even, cause. Es un problema con esto de marcar. A veces no sé por qué me marcó el otro y ahora no. Bien, no importa. Nos arreglamos lo mismo. Would, even, cause está. ¿Qué pasa con esta frase verbal? Es de la misma forma de la otra, pero ¿qué pasa? Tengo al medio esta palabra even, que es un adverbio. ¿Qué pasa? No responde a los adverbios regulares, que son los que yo los identifico rápidamente por la terminación li. Entonces, anoten al even. El even es un adverbio que significa aún. ¿Está? Aún. Luego también lo vamos a ver como un referente, como un... ¿Qué significa? No sé, entendí.
Aún. Even significa aún, todavía. ¿Está? ¿Ahora sí se entendió? ¿Me Sí, escuchan gracias, profe. bien? Bien. Entonces, ¿qué diría aquí? Aún Causaría. 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 Aún causaría. ¿Sí? ¿Escuchó? Profe, yo le he traducido como incluso. Incluso, sí, está muy bien, perfecto. Incluso causaría, aún todavía, incluso causaría. Perfecto, muy bien. Recuerden, chicos, que no hay una sola versión. Siempre y cuando yo me respete el mensaje principal del autor, lo puedo expresar de varias maneras. ¿Está? Entonces, terminamos con lo que son las frases verbales. Y ahora nos vamos a ir a trabajar con, ustedes Profe, ven un que tenemos segundito. en En este tipo de texto. textos, ¿va a aparecer como will not o como won't? Normalmente como will not, porque no se contraen en los textos científicos, académicos, técnicos en general, y cuando básicamente se extraen de sitios que son científicos, académicos, salvo que sean revistas de divulgación popular, revistas científicas de divulgación popular, puede ser que encuentren alguna contracción, pero en general en este tipo de textos no tienen contracciones. Lo van a encontrar como will not. ¿Está? Bien. Bien. Si tienen alguna pregunta, me parece muy bien que activen los micrófonos y procedan a formular la pregunta. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte nomás. ¿El adverbio lo puedo traducir después de la frase verbal? Claro, O sí tiene que sí. ser antes? No, lo puedes traducir después, no hay problema. ¿Está? No hay ningún Bien. problema, lo puedes traducir después. ¿Estamos? Muy bien, Bueno, gracias, continuamos. profe. No, de nada. Continuamos. Ahora ustedes ven que en el texto se han subrayado y resaltado en negritas palabras. Palabras y frases. ¿Qué son estos? Son los famosos referentes contextuales. Recuerden que los referentes contextuales son palabras o frases que hacen referencia a algo que se mencionó en forma previa o que que es la mayoría de los casos o que se menciona en forma posterior y que sirve para evitar la repetición. Recuerden que hablamos inclusive que cuando leemos en nuestra propia lengua, muchas veces cuando dice el marco del modelo, y bueno, digo, el marco del modelo, ¿qué marco? ¿De qué modelo? Y entonces digo, me tengo que volver atrás en mi interpretación, inclusive en español, ¿no es cierto? Lo que le estoy diciendo, volver atrás a tratar de recuperar esa información. O bien, muchas veces es como me adelantan información y me dicen las 3 clasificaciones de las computadoras. Y digo, ¿cuáles son las 3 clasificaciones de la computadora? Antes no se mencionó, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscarlo después. Entonces, estos son los referentes contextuales. Ya váyanse acostumbrando para, en el caso que tengan que no promocionen y que tengan que ir a rendir el examen final, hacer en el mismo texto, con el uso de flechas y paréntesis, indicar a qué parte del texto estas palabras están haciendo referencia. ¿Está? Entonces, tienen 5, 1, 2, 3, 4, 5 referentes contextuales en este abstract, mediante el uso de flechas y paréntesis, la flecha para indicar en qué oración está y los paréntesis para encerrar exactamente la parte del texto a la que está haciendo referencia. ¿Está? Entonces, trabajen con esto, les doy 5 minutitos para determinar a qué parte del texto hacen referencia estas palabras subrayadas y resaltadas en negrita. Estamos 5 minutos para trabajar y controlamos. Manos a la obra.
Muy bien, ¿listo, chicos? ¿Podemos controlar o no todavía? ¿Estamos? Trabajen todos, no estén esperando que... Ya les voy a pasar también el formulario. ¿Todavía no están en condiciones de controlar? ¿No todavía? ¿No? Un minutito más, profe, por favor. Muy bien, perfecto. Me interesa que trabajen, que se pongan a prueba ustedes.
Ok, ¿estamos listos o no todavía? Sí, profe. ¿Ya estamos? Bueno, lo que estoy tratando de abrir mi mail porque les quiero mandar la asistencia. Espérenme un segundito que me lo abra, así ya les mando para que vayan llenando el formulario Google con que quede la asistencia. Un segundito, ya empezamos a controlar los referentes y pasamos a controlar otro y hacemos la interpretación de todo el texto detallada ahora. Nos falta trabajar con otros puntitos y comenzamos a trabajar con también lo que hace a la introducción, la sección de introducción. Adelantar trabajo para que la próxima, bien. Espérenme un poquitito, creo que hice macana. No, tengo que cerrar esto y abrir otra cosa. Directamente tengo que abrir mi mail de aquí, 1000 perdones. A ver, porque si no, no puedo entrar a... Lo creé en la otra computadora y ahora necesito mandarle desde aquí. Bien, mientras tanto, hasta que se abra esto, total, tenemos tiempo y después tienen otra actividad que hacer. Vamos a trabajar con lo que estábamos haciendo. Bien. Un poquitito. Estoy compartiendo algo que no corresponde ahora. ¿La ven a la guía, chicos, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pero me parece que están viendo algo que yo quiero que vean la otra que estábamos trabajando. No. Bien, vamos a trabajar en esta nomás entonces. Bien, ahí está un poquito más chico, así lo podemos ver mejor. Bien, la pregunta es ahora. Tenemos, ¿no es cierto?, el which aquí, ¿no es cierto? El which, ¿qué tipo de palabra es el which? Dijimos que es un pronombre Pronombre relativo. relativo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los pronombres relativos who, which y that, decíamos que normalmente hacen referencia a la palabra o palabras que le preceden inmediatamente y por eso nosotros queremos decir, ¿no es cierto?, que no hay algo que interrumpas, que no tengo que ir a buscarlo en el párrafo de arriba, está que voy a encontrar esta información aquí nomás. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, interpretar a qué parte del texto hace referencia, recuerden, yo debo en la mayoría de los casos, debo volver en el texto a tratar de interpretar qué es lo que tratar de ver a dónde está esa información que yo tengo que recuperar. Bien, en este caso, ¿a qué hace referencia el which? A lo que le precede inmediatamente. Entonces, ¿qué sería? Que ya lo voy a sacar, voy a ponerlo más chico. Modelo de escala media. Exacto, espero que le voy a cambiar aquí un poquitito porque si no... Ahora sí, hace referencia entonces a el modelo de escala del DSG de escala media. Entonces, ¿cómo hago yo para digo? Este documento estudia el impacto macroeconómico del salario mínimo legal. Yo demuestro por medio de un modelo DSG de escala media, el cual yo estimo con datos de los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué se refiere el cual? Se refiere entonces a el modelo DSG de escala media. Bien, ahora me dice, The Model Framework. Obviamente que si yo no sé qué significa, ¿no es cierto?, esta frase de Model Framework, no voy a poder recuperar la información en la que está haciendo referencia. Entonces, ¿qué me dice? El marco del modelo me permite a mí tomar en cuenta varios efectos de equilibrio general, ¿Cuál es el marco del modelo? ¿De qué modelo? ¿De qué el marco del modelo? ¿A qué se refiere? ¿A qué modelo? Al DSG. El modelo de escala media. También, entonces me hace también referencia
al modelo de escala media. Entonces también con la flecha y los paréntesis señalo exactamente a qué hace referencia. Nos encontramos ahora con el that, que es un pronombre relativo, que igual que el who, el which y el which, ¿no es cierto?, hacen referencia en la mayoría de los casos a lo que le precede inmediatamente. En este caso, ¿a qué hace referencia el that? A los varios efectos de equilibrio general. Exacto. Hace referencia a los varios efectos de equilibrio general. Entonces me dice, el marco del modelo me permite a mí tomar en cuenta los varios efectos de equilibrio general que el salario mínimo puede potencialmente disparar o provocar. ¿Está? Muy bien. De allí nos vamos ahora al it. ¿Qué es el it? Es un pronombre subjetivo. Los pronombres subjetivos, ustedes recuerdan que los pronombres subjetivos siempre funcionan, ¿no es cierto?, como referentes contextuales. ¿Está? Bien. Ahora, aquí dice él o ella compara la indexación con el precio, con la inflación de los precios, con la indexación de la inflación salarial, o la inflación de salarios. Entonces, ¿quién es la que hace eso? Entonces me tengo que ir un poquitito atrás. Entonces me dice que que un aumento en el salario mínimo, incluso causaría o provocaría una expansión económica. El documento también examina la posibilidad de indexar el salario con una medición de la inflación, o a una medición de la inflación. Él compara. ¿Quién es el que compara la indexación con otro? El documento. El documento, muy bien. Saco flechas y con paréntesis señalo exactamente a qué parte del texto hacen referencia. ¿Está? Y ahora vuelvo a tener el which, un pronombre relativo, que dijimos que hace referencia normalmente a lo que le precede en forma inmediata. Ahora la pregunta es, yo tengo que volver, ¿no es cierto?, atrás para poder recuperar a qué parte del texto hace referencia, y entonces veo que me dice, al considerar un modelo estimado alternativo, yo presento evidencia que los estándares de rendimiento son un canal de ajuste importante a través del cual las firmas reaccionan a los cambios en el salario mínimo. ¿Qué les está pasando? ¿Tienen algún problema, chicos? A ver. Que Sí, no profe, se ve distinto. se ve. ¿No se ve? Como corrida la guía. Usted marca en un lado y no sé, en otro lado, algo así. Aparece en otro lado. Espérenme un segundito. ¿Saben qué? Me parece que son demasiadas. Espérenme un segundo, que lo vamos a correr. Me hubieran dicho. Me hubieran hablado directamente. Vamos a ver. Yo también pensaba lo mismo, por eso no preguntaba nada. Espérenme, entonces ya vuelvo. Espere, para que todos, otra vez díganme sin miedo, me interrumpen y para que no pase esto. A ver, voy a detener compartir. Y vuelvo, cierro, quizás es porque hay muchas cosas abiertas. Entonces, estaba trabajando con otras cosas aquí. A ver ahora si puedo compartir sin que se superponga. Cuando empecé a ver así de rebotes que estaban viendo, voy a hacer una cosa, voy a abrir aquí la guía número 3 en esto, en el Word, así se ve mejor. No sé por qué se me había cerrado. Un segundito, chicos. Eso es lo que está pasando seguramente. A ver si se abrió. Ahora sí. Bueno, a ver si ahora la puedo...
compartir. Espérenme un segundito y que no se superponga. Ahora están viendo la guía, ¿no es cierto? Ahora, yo voy a marcar lo que había marcado recién y ustedes me dicen, está por favor, si sigue pasando lo mismo. Si no, voy a tener que cerrar todo lo que tengo abierto para que no pase esto. A ver, yo marco ahora. ¿Se le superpone algo? No, profe. ¿Ahora se ve No. bien? Bien, Sí, profe. perfecto. Bien, ahí marco, ¿no es cierto? El lead dijimos que era de paper, ¿estamos bien ahí? Muy bien. Y nos quedaba el which, que era el anterior. Bien, hasta ahí les queda eso, entonces porque yo lo voy a tener que borrar a esto para poder bajar un poquitito y mostrarles el último referente. ¿Estamos? Esperen un segundito. Está. Ahora bajo un poquitito y nos faltaba, ¿no es cierto?, señalar el último, sobre eso estábamos hablando cuando detecté que había algún problema. Entonces, ahora el which me dice, al considerar un modelo estimado, yo presento evidencia que los estándares de rendimiento son un canal de ajuste importante a través del cual las firmas reaccionan a cambios en el salario mínimo. Bien. ¿A través del cual? ¿De qué cosa? ¿A través de qué? Del canal El estándar de rendimiento. Muy bien. Del canal, perfecto. Se refiere a través de un canal importante de ajuste. ¿Está? ¿Queda claro entonces eso? Antes de continuar, les quiero hacer ver algo. Voy a borrar esto y voy a venir acá. Les quería hacer un poquitito más grande esto. Ahí está. Quiero que se concentren en, a ver si me permite aquí esto, quiero que se concentren ahora en esta frase que yo voy a subrayar aquí, que voy a resaltar. Es la que dice, however, if the Federal Reserve conducted highly dovish monetary policy, the federal minimum wage would substantially affect the macroeconomy. Ustedes van a ver, ¿no es cierto? Esta frase se llama oración condicional. ¿Cómo sé, no es cierto, con respecto a las oraciones condicionales? Las van a identificar por la presencia del if y porque aparte van a encontrar que después del if tienen un verbo como este, conjugado, que termina en ed, ¿no es cierto? El verbo termina en ed. Y en la otra parte tienen esta frase que ya habíamos marcado anteriormente. Normalmente, ¿no es cierto?, cuando nosotros encontramos un verbo terminado en ed que no está precedido por ningún auxiliar, que no tiene ningún verbo adelante, decimos que ese verbo y esa palabra terminada en ed no está modificando a un sustantivo ni en forma previa ni en forma posterior, decimos, ¿no es cierto?, que ese verbo me está, por terminar en ed, me está indicando el pasado. Bien, si yo respeto eso y hago la traducción de esta oración, ustedes me van a decir si con la traducción que yo hago, la oración tiene sentido o no. ¿Está? Ustedes me van a decir si tiene sentido o no. Bien, entonces, me dice, sin embargo, si la Reserva Federal condujo una política monetaria altamente prudente, el salario mínimo federal sustancialmente afectaría a la macroeconomía. ¿Tiene sentido para ustedes esa frase? Repito. No. Sin embargo, lo repito para que todos presten atención. Sin embargo, si
la Reserva Federal condujo una política monetaria altamente prudente, el salario mínimo federal no afectaría sustancialmente a la macroeconomía. Ustedes me dijeron ya, no, hay algo que no cierra. Muy bien. Lo que no cierra es cómo voy a traducir este verbo. Y lo que no cierra es porque yo tengo que entender que por tener ese if, estoy ante una oración condicional. Esta es una oración condicional. ¿Qué pasa con las oraciones condicionales? ¿Cómo la identifico? Porque empieza con un if, que significa, ¿no es cierto?, sí. Y este tipo de oración condicional se utiliza para hacer hipótesis. El segundo tipo se llama, para los que tienen algún conocimiento de inglés, hay varios tipos de oraciones condicionales. El tipo de oración condicional que se utiliza para hacer hipótesis es este, que se llama segundo tipo de condicional, que se utiliza para hacer hipótesis, a donde ustedes van a reconocer que después del if tienen un verbo en pasado, pero que no se va a traducir en pasado, sino que se va a traducir en modo potencial. Y yo voy a decir, sin embargo, si la Reserva Federal condujera o condujese, ¿está? Ara o Puede ser sería ara, era o si sí. Sí, decime Raúl. en vez de condujera, puede ser aplicara, si aplicara o no. Puede ser aplicara o aplicase, sí. Sí, perfectamente, porque no vas a cambiar el sentido de esta oración. Perfecto, sí es posible. Está bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí no me cierra algo como esta oración, ya tengo que empezar a pensar que hay una estructura especial de la cual yo no tengo conocimiento. Entonces, ahora yo sí les pongo en conocimiento que están ante una oración condicional, porque pueden reconocer el if, después del if un verbo que tiene forma de pasado, pero que a la hora de traducirlo, lo voy a traducir en modo potencial. Dijera condujera, aplicara, o condujese o aplicase. Y en la segunda parte de esa frase voy a encontrar un verbo tal como el ud más otro verbo en infinitivo. Esta que ustedes ya saben que se traduce con la terminación ia. ¿Para qué sirve este tipo de oración? Para hacer hipótesis. Entonces, ¿qué está haciendo el autor aquí? Está hipotetizando, dice. Sin embargo, si la Reserva Federal condujera o aplicara una política monetaria altamente prudente, ¿sucede eso? No sucede eso. Estoy haciendo una hipótesis en el supuesto caso que eso ocurriera o ocurriese. El salario mínimo federal afectaría sustancialmente a la macroeconomía. ¿Les queda claro? Les quería hacer tomar conciencia de esto. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, lo puede correr para la parte más en blanca a lo que está escrito en rojo. Sí, esperamos un poquitito a ver si lo puedo, si no te lo pongo más aquí, a ver si lo puedo mover. A ver, ahora sí a ver, ahí lo ven un poquitito mejor, o ahí lo pueden mejor. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí, profe. Bien. Dice pasado, ara, Claro, dice era. if, pasado, ara, era o es, o sea, modo potencial. Condujera, haría o hiciese, estudiaría o estudiase, estudiara o estudiase, trabajaría o trabajara o trabajase, o sea, el modo potencial cuando yo hago hipótesis. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Pregunten. En lo que sigue del futuro, digamos, ¿siempre está el will? O sea, ¿siempre va a aparecer ese o puede aparecer otro? En la segunda parte va a ser un verbo modal. Puede ser el ud, también en lugar del ud también podrían tener ustedes aparte del ud el verbo might, otro verbo modal como el might o el could. Está de los más comunes o de los que más aparecen con mayor frecuencia es el verbo modal would. ¿Está? Bien.
Entonces, si ya está con esto, me interesa ahora, antes de empezar a traducirlo, ¿puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya estamos para borrar? No, profe, todavía no. Bien, espero entonces y ya pasamos a otra cosa y después quiero que hagamos la traducción de todo el texto. Listo, profe. Yo ya terminé. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Ay, ¿dónde se me fue el cursor ahora? Para que pueda ya sacar aquí. Aquí lo tengo. Bien. Ahora, lo que quiero que le presten atención ahora es a las palabras terminadas en ing, indexing, y la palabra terminada en ing, consideren. Voy a tener que subrayarlas porque no me permite. Un segundito. No. Estoy aquí. Bien. Quiero que determinen 3 minutitos cuáles son las funciones gramaticales que están cumpliendo esas palabras terminadas en ing, indexing y considering. Tienen 2 o 3 minutitos para hacerlo y controlamos. ¿Me dijo que hay que hacer, profe? Disculpe. Tienen que decir qué función gramatical tienen estas 2 palabras terminadas en ing y cómo se traducen de acuerdo a la función gramatical que cumplen. ¿Estamos? ¿Listo, chicos? Bien. La asistencia, gracias por preguntar, Martín. Me colgué con la asistencia, ya les digo. Espérenme un segundito. Ya les paso la asistencia. Me colgué con la asistencia. Ya les paso. Menos mal que me hicieron acordar. Ya les paso el link para que ya hagan la asistencia, por favor. Lo está abriendo y ya les paso. Un segundito. Ya saben, ¿no es cierto?, qué función cumplen y cómo se traduce de acuerdo a la función que están cumpliendo, ¿no es profe. cierto? Bien, perfecto. Un segundito para que yo pueda buscarles aquí el link. Ya estoy aquí en mi mail para que le busque el link para la asistencia. Menos mal que me hicieron acordar. Ya les paso. No olvidar, chicos, que recuerden a los compañeros que necesitan tener asistencia para poder, a ver si es el formulario sin título este, debe ser. Un segundito. Ay, cómo demora en abrir. Bien. A ver si me lo permite abrir. Mientras tanto, hasta que parece que está muy llena la computadora, por eso es que ahora sí, me lo está abriendo, ahora sí.
Bien. Ahora les paso el link. Está lenta la computadora por la cantidad de cosas que estoy. Ahora sí. Copiar. Estamos. Se copió. Cierro y voy a ponerles en el chat. Les pongo, chicos, ahora el Sí, link profe. para que ustedes... aquí. Ya está. Veamos el link. Listo, chicos. ¿Ya les aparece? Sí, Sí. profe. Sí, ahí Ya les está. aparece, bien, ya tienen para la asistencia. Bien, volvamos entonces ahora a lo nuestro. Volvamos a, ya cierro esto, para que no haya problemas y volvamos a lo nuestro. Bien, ahora sí, a ver, estoy compartiendo Google Chrome y no les estoy compartiendo el texto de la guía. Ahora sí ven la guía, ¿no es cierto? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, vamos entonces ahora a lo que habíamos marcado, ¿no es cierto? Que yo les había marcado y voy a volver porque al hacer esto me pasó, bien, marcamos, ¿no es cierto? Yo les había dicho que se fijaran, ¿no es cierto?, en las palabras indexing y considering y dijeran esas dos palabras terminadas en ing que determinaran qué función gramatical estaban cumpliendo y cómo se traduce, ¿no es cierto?, esas funciones gramaticales, cómo se traducen las palabras terminadas en ing de acuerdo a la función gramatical que están cumpliendo. Bien, ¿qué función gramatical están cumpliendo estas palabras terminadas en ing? Verbo no conjugado. Verbo no conjugado. Verbo no conjugado. Perfecto. Y dentro de lo que no es verbo, de lo que es verbo no conjugado, ¿cómo lo encuentran? ¿Qué caso El especial? primero. ¿Qué es? El infinitivo puede por ser. una Bien, preposición. objeto de preposición, ¿se acuerdan? O sea, verbo no conjugado, objeto de una preposición, porque si yo me detengo, ¿no es cierto?, a ver qué le precede a cada una de estas palabras, ¿qué me encuentro? Que le precede, en el caso de indexing, le precede la preposición of, y en el caso de considering, le precede la preposición especial by. Recuerden que cuando una palabra terminada en ing es objeto de la preposición by, tiene una traducción especial, ¿no es cierto? Que es al más infinitivo, por medio mediante más sustantivo, o bien con la terminación ando, endo. Puedo decir al considerar, o considerando, o mediante la consideración de un modelo estimado alternativo. Ustedes ya muchas veces lo dijimos cuando tuvimos clase, ¿no es cierto? Que ¿por qué 3 tipos de traducciones? Porque en algunos casos se adapta mejor una traducción y en otros casos se adapta mejor otra traducción, ¿está? Entonces ustedes lo determinan a medida que van interpretando el texto. ¿Estamos? Bien, entonces ahora, en el caso ahora de of, cuando es objeto de cualquier preposición que no es el of, como alguien recién lo dijo hace un ratito, muy bien, se traduce como verbo en infinitivo. ¿Está? ¿Qué voy a decir? Voy a decir la posibilidad de indexar. Le voy a dar la terminación ando, endo, ¿no es cierto?, al texto. ¿Está? Muy bien. A la palabra. Perfecto. Perdón. Terminación ando, endo. Terminación arerir, ¿está? Le voy a dar la terminación en infinitivo, no ando, endo. Puede ser ando, endo con by considering, pero en este caso, cuando es objeto de una preposición que no es el by, se traduce siempre como verbo en infinitivo. Entonces, aquí les dice, el documento también examina la posibilidad de indexar, ¿está? Indexar, ir. ¿Estamos? Muy bien. Ahora lo que les voy a pedir entonces es Profe, que, ¿sí? ¿Escucho? cuando empiece, por ejemplo, o sea, en un párrafo, la primera palabra en ing, ¿podemos traducir como endo o ando también? No, no, nunca.
Nunca. Allí cuando está al inicio de una oración, está... ustedes dicen aquí en este caso, by considering, No, por ejemplo, si puede dice decir, ending a considerando day, por ejemplo. No se puede decir finalizando un día, por ejemplo, ¿sí? ending the day, ajá, finalizando el día, bien, pero normalmente cuando está al inicio de una oración, está cumpliendo la función de un sustantivo. Entonces se puede Claro, traducir puede ser un- normalmente como tal, como sustantivo, o bien como infinitivo, con la terminación ir. ¿Está? Bien. Bien, profe, Bueno, gracias. ahora entonces, lo que les voy a pedir es, te toman 3 o 4 minutitos. Tratan de traducirlo, vamos a tratar de traducirlo al texto en forma completa. ¿Está? Bueno, vamos a ver. ¿Quién comienza traduciendo la línea, las 2 primeras oraciones del texto? A ver, comencemos. ¿Quién? A ver, un voluntario. A ver, un voluntario. Profe, ¿Sí? dice, este documento estudia el impacto de la macroeconomía del salario mínimo legal. Bien. Yo demostré mediante Yo medios. demuestro, porque está en presente, ¿no? Yo demuestro, ¿sí? Bien, sí. Yo demuestro mediante medios de un modelo DSG de mediana escala, que estimo con datos de Estados Unidos, cómo el salario mínimo impacta en las variables agregadas. Bien, solamente un errorcito aquí. Yo demuestro, by means of, esa es una expresión que significa por medio de, ¿está? Es una expresión, Bien, profe. anoten porque si les va a aparecer en los textos, by means of. Dice, entonces, yo demuestro por medio de un modelo DSG y lo demás muy bien. Bien, ¿quién más sigue? A ver, alguien más que traduzca el texto, traduzca las 2 siguientes líneas. Vamos. A ver, voluntarios, si se equivocan no importa, lo importante es tratar de empezar ya a interpretar los textos en detalle, ya. Profe, Lo trabajamos. disculpe, Sí, escucha. ¿Sí? ¿Cómo se traducía la... Framework, el lo que ha dicho framework. recién? La ex- Disculpa, se te escuchó cortado. Dice, pregúntame otra vez. By means of. Eso significa por medio de. Por medio de. Sí, sí, sí. By means of, lo que está subrayado en rojo, es por medio de. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Quién sigue? Vamos. Ahora empiecen a traducir desde Model Framework. Profe, ¿Sí? le digo, ¿Van a traducir? Sí, por favor. Adelante. Dale, Macarena. el marco del modelo me permite darme cuenta de los varios efectos de equilibrio general que el salario mínimo puede provocar potencialmente. Bien, seguí un poquito más. Puede ser bajo la estimación, Bajo la postura estimada. claro, de la política monetaria, el modelo predicta, puede ser, Predice, o predice. predice que el salario mínimo tiene un efecto negligible Insignificante. Insignificante. Ujú. en la macroeconomía. Ajá, en la macroeconomía. Bien, perfecto. Hay una sola cosita, Maca, que dice, take into account, no es darse cuenta, take into account es tomar en cuenta, ¿está? ¿Qué es esto? Bien, Tener en cuenta, profe. ¿Está? Esto, take into account, tomar en cuenta, ¿sí? Tener en ¿Seguís cuenta, vos? lo traducí. Sí, No, profe, es que a eso que yo lo traducí, tener en cuenta. tener en cuenta, perfecto, tener en cuenta, bien. Sí, ¿no es cierto? La oración que ya hicimos la traducción, ¿no es cierto? Sin embargo, les dice,
si la Reserva Federal condujera una política monetaria altamente prudente, el salario mínimo federal afectaría sustancialmente a la macroeconomía. ¿Está? Bien. Ahora, ¿quién sigue? La próxima clase les voy a poner el formulario para la asistencia en el último minuto de la clase. Ajá, porque hay éxodo jujeño, masivo. Ajá, seguimos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, no importa si se equivocan. Sigo, profe. Ajá. Bien, bien, Raúl, seguí. Un aumento del salario mínimo incluso provocaría una expansión económica. Bien. El documento también examina la posibilidad de indexar el salario mínimo a una medida de inflación. Claro, una medición, bien, una medición de la inflación. Bien, bien. ¿Alguien más que quiere seguir con las dos últimas oraciones del texto? ¿Qué dice? Compara, a ver quién puede hacerlo. Vamos. No importa si se equivocan. Vamos. ¿Quién lo hace? Compara la indexación. Ajá. Compara la indexación del precio de inflación. Ajá. De la inflación con la Ajá. indexación. Ajá, bien. El documento, ¿no es cierto?, compara la indexación con la inflación de los precios y con la indexación, ¿no es cierto?, con la indexación a la inflación del La salario. inflación salarial. O la inflación salarial. salario. Bien. Perfecto. ¿Y qué sigue? Bien, By considering, decíamos, al considerar. Al considerar una alternativa, estimamos el modelo estimado. Yo presento evidencia que... Uy, no leo, profe. No, a ver, te lo hago más grande. Te lo pongo más grande. A ver si lo puedo ampliar. Espérame un segundito. A ver, un poquitito más. Presento evidencia. O sea, al considerar un modelo estimado alternativo, no te olvides de allí, Ceci, Sí, un modelo yo presento, alternativo. ajá, Evidencia que performance standards los estándares, hay performance era... de rendimiento. Los estándares de rendimiento son importantes, son... No te olvides de la frase nominal. Canales, sí, son canales. Son un canal. La frase nominal través era an important adjustment channel. Ajá. Un Son canal, un canal de ajuste importante. de ajuste importante a través del cual firmas, dice. Las firmas, bien. Firmas reaccionan a los cambios en el salario mínimo. Perfecto, perfecto. Al considerar un modelo, no se olviden que ustedes supuestamente subrayaron las frases en su texto, porque eso le hace más fácil la traducción. Al considerar un modelo estimado alternativo, yo presento evidencia que los estándares de rendimiento son un canal de ajuste importante a través del cual las firmas reaccionan a los cambios en el salario mínimo. Bien. Para la próxima clase, y les pido por favor, y voy a controlar con quien lo haya hecho, y el que no trabaje se embromará después, van a trabajar sobre la introducción, que es un texto más largo. Bien, en ese texto, bien largo es el texto, lo que yo quiero que hagan es, lo leen en la introducción y contestan si estas oraciones son verdaderas o falsas, y en el caso de ser falsas, que ustedes determinen en qué parte del texto encuentran esa información, ¿está? Y lo que yo les pediría es que también procedan a señalar con flechas y paréntesis a qué parte del texto hacen referencia en el texto de la introducción, hacen referencia a las palabras subrayadas y resaltadas en negrita en el texto. Y obviamente ya tendrán que saber hacer
la traducción completa del texto. ¿Está? La próxima clase yo trabajo con quien haya trabajado, el que no haya trabajado, que se embrome. Porque yo simplemente les digo que el que no practica, el que no hace, ahora, a partir de ahora trabaja más arduamente en la casa con esto, va a ir al fracaso, tanto en práctico como en parcial, y si no promocionan y van a si regularizan y van a examen final, tendrán problemas también en el examen final. Más ahora que volveremos, si Dios quiere y no sucede nada en el camino, volveríamos a la presencialidad en cualquier momento. ¿Está? Y que ahí cambia un poco el tipo de examen que hacemos. Muy bien, que tengan un buen día y nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase, el próximo miércoles y por Cisco Webex. Perdón lo de hoy. Sí, escucho. ¿Tiene información? O sea, ¿usted se refiere a que los finales van a ser presenciales o también estamos hablando de Los los finales parciales? van a ser presenciales, chicos. Ya está la resolución. ¿Está? Los finales de noviembre son... ¿Esta mesa de noviembre, profe? Sí, esta mesa de noviembre ya tienen que ser presenciales los exámenes, para que volvamos lenta y gradualmente